Hola, soy Jorge. Y yo soy Andrea. No te conviertas en un simple ruido de fondo. Y escucha Rock Concert. Escucha Rock Concert todos los miércoles de 10 a 11. Solo por Radio Concert. Hola, y pues aquí de nuevo en Rock Concert en nuestra segunda temporada. Estamos con nuestro nuevo productor, Paco. Y bueno, él nos acompañará a lo largo de nuestra segunda temporada. El día de hoy, y por motivos del Día del Santo de San Jorge, hablaremos de George Harrison, claro que sí. Y bueno, hablaremos un poco de su biografía, de su vida, sus mejores canciones, su etapa como Beatle, como solista, y también de su muerte y su intento de asesinato. Entonces, pues vamos a iniciar con... Primero vamos a escuchar Here Comes the Sun para que pues iniciemos el programa con esta gran canción de George. Y bueno, después de escuchar este temazo de Abbey Road de George Harrison, Here Comes the Sun, vamos a hablar un poco de su trayectoria como Beatle. A lo largo del programa vamos a escuchar lo más selecto de él como solista y como Beatle, que creo que pues de sus mejores canciones, igual que para los cuatro, los Fat Four, pues sí estuvieron dentro de la agrupación porque se apoyaban en composición unos a otros, y pues eso hacía que tuvieran como que una competencia sana en algún modo de composición, y por George no estaba exento de esto, y pues sí logró desarrollar varias canciones buenas durante su etapa como Beatle. Vamos a hablar un poco acerca de lo que fue su vida, sus primeros años, y de cómo entró al grupo, porque George es el miembro más joven que tenían los Beatles, porque, pues, contando un poco más de historia, para meter en contexto, Paul McCartney y John Lennon fueron los primeros en conocerse en una fiesta donde John tocaba, y bueno, ahí vio que John tocaba la guitarra, Paul, y dijo, pues, podemos hacer una banda con él, y pues justamente decidieron hacer los Quarrymen, que era una banda que ya había fundado John, pero pues que se le agregó a Paul. Y ya luego Paul, como iba en la misma escuela que George, se encontraban en el autobús y pues platicaban acerca de ciertas cosas, y un día salió el tema de que él tocaba la guitarra, y Paul dijo, pues está interesante, ¿por qué no meterlo al grupo? Y pues justamente cuando se le presentó a George a John decía, no, está muy joven y pues en realidad necesitamos a alguien con un poco de más madurez o que toque mejor. Pero resulta que George sí tocaba muy bien la guitarra, esto debido a que de niño se había enfermado bastante, y pues tenía esto de que había aprendido a tocar la guitarra en el tiempo que se enfermó. Entonces, pues George, aparte de aprender a tocar la guitarra, pues se aprendió unas rolitas ahí populares, y con eso impresionó a John, y John dijo, bueno, entra al grupo como el que va a tocar la guitarra principal. Y pues John y Paul sí quedan con algunos solos de guitarra, pero pues ya muy, muy contados. Entonces, pues George así es como entra a los Beatles, o lo que entonces eran The Quarrymen, y pues así inicia su carrera como músico. Obviamente los cuatro fueron a Hamburgo, donde pues tuvieron su etapa, digamos, como de juventud más alocada, y George se dice que en esta etapa fue uno de los más maduros, era muy tranquilo, y se le conoce a él como el Beatle callado. Y básicamente mucho de lo que se habló de él en los 60s era como que el reprimido, porque siempre se hablaba mucho de Paul y de John, y pues casi no de George, aunque George sí tenía mucha proyección en el grupo porque era el que tocaba los solos de guitarra, pero pues también Paul tocaba la guitarra bien, y John sí tuvo algunas participaciones en los solos. Entonces George tuvo que abrirse camino poco a poco como vocalista del grupo, porque los cuatro cantaban al menos una canción, y también como compositor. La primera canción, que no es de sus mejores canciones y por eso no está en el listado selecto, es Don't Bother Me, del segundo álbum de los Beatles, Meet the Beatles. Y pues esa fue su primera composición, una composición buena, diría, como la mencionaría George, no es la mejor canción que ha hecho, pero tampoco es la peor. Y pues así fue como inició su etapa de compositor.
porque precisamente George, pues al estar junto a la mancuerna de compositores más grande del siglo pasado, pues como que se sintió inspirado, tenía esta idea de entrar a la competencia de composición y pues sí, lo hizo muy bien. Su etapa de mayor destaque, podríamos decirlo, fue en el Revolver, donde en la versión americana del disco pues había más canciones de George que de John, y Revolver es un álbum muy interesante por eso, porque pues George tiene una participación ya muy importante en un disco, ya teniendo como una cuarta parte de él. Y bueno, posteriormente en los demás discos sí llegaría a hacer covers y tocar. Por ejemplo, tocaron la de Johnny B. Wood, Roll Over Beethoven, que también es una gran canción. Y pues así poco a poco se fue abriendo en composición. En el álbum Help tuvo una de sus composiciones, digamos, buenas y malas, dedicada a Patty Boyd, su entonces novia. Y pues ahí fue como que ya andaba iniciando un poco más, pero siempre sus composiciones fueron desprestigiadas por Paul y John, porque pues eran Paul y John, o sea, ellos interpretaban y componían temas muy buenos, y como que George en ese cierto sentido se sentía un poco opacado. Pero pues su etapa de donde ya lo superó fue en Abbey Road, precisamente con estas dos canciones, Here Comes the Sun y la siguiente canción que vamos a escuchar, Something, que pues es a parecer de muchos la mejor canción de George Harrison en los Beatles. Así que vamos a escuchar esto que es Algo. Sale, y bueno, regresamos después de escuchar esta, pues la mejor composición que tiene George en los Beatles, o al menos una de sus mejores, porque tiene otras muy buenas canciones que estaremos escuchando pues a lo largo del programa. Y hablando de cómo inició George en su etapa de, pues como un poco de más de cantante, porque precisamente como que esta era la magia de ellos, que cada uno de los cuatro cantaba una canción. Y pues entonces se dio que en el primer álbum de ellos él cantó Do You Want to Know a Secret, que fue una composición de Paul y John, que le dieron a Harrison, porque Harrison en ese entonces pues estaba más metido en como que mejorar en su técnica en la guitarra, no tanto en composición. Entonces pues fue su primera canción con ellos. Vamos a hablar acerca de su biografía, porque pues este programa es dedicado para George, y vamos a dar diferentes datos, un poco cronológicos y un poco no, dependiendo del orden de las canciones. Y pues esta fue una de las canciones con las que George saltó a la fama, porque precisamente pues fue la única que cantó en el primer disco. Y pues mencionaré algunas de las canciones que cantó con ellos. Primera, Do You Want to Know a Secret, Don't Bother Me, que ya la había mencionado, Roll Over Beethoven. En Help cantaría I Need You, que es una composición de él. A Hard Day's Night cantaría I'm Happy Just to Dance With You. En Rebel Soul tendría ya un poco de más presencia con Think For Yourself. Y If I Needed Someone, que es una de también sus canciones más representativas, que llegó a tocar en vivo. Otra de las que escucharemos en este programa, Taxman, que bueno, ya lo comentaremos más adelante, un dato importante de esa canción. Y de Revolver pues tenemos Taxman, Dr. Robert, que también es de él. Y hay otra canción con el sitar que toca ahí, Love You Too, que son, digamos, las canciones que ya tenía George ahí, que es una buena parte del álbum. En el Sargento Pimienta el mismo George dijo que no le gustaba mucho como que el concepto, pero pues sí tuvo buenas composiciones ahí. En realidad solo una, With It You, Without You, que pues es muy mística, como de la etapa hindú de George. En el Magical Mystery Tour tendría Flying y Blue Jay Away, que pues son dos canciones que diría que no son sus mejores composiciones y que solo sirven como que relleno o parte del álbum. Para el álbum blanco pues George sí se vestiría de gala, componiendo When My Guitar Gently Weeps, que es una de sus mejores canciones, sin es decir que una de la mejor también. Piggies, que también es de George Harrison. Y pues básicamente en todo el álbum colaboraría en parte de los solos de guitarra
y el acompañamiento que él tenía en esto. En el Yellow Submarine, Is All Too Much es una de sus canciones que tiene ahí. En Abbey Road, pues ya lo sabemos, las mejores son de él, Something y Here Comes the Sun, que son digamos que las principales de él. Y en Let It Be, pues solo tendría I'm In Mine, que aún así es una gran canción. Y pues estas fueron sus canciones como Beatle. Hablando de la vida personal de George Harrison, pues sí tuvo varias novias. Una de ellas fue Pattie Boyd, que fue pues su primera esposa también, y con la que mantuvo una relación hasta finales de los 60s. Uno de sus mejores amigos era Eric Clapton, y bueno, pues se dio como un triángulo amoroso ahí, en donde al final Pattie dejó a George y se fue con Eric Clapton y se casó con él, aunque luego a Pattie pues no le fue muy bien en su vida sentimental y en su vida en general. Ella era una modelo de los años 60 que conoció a George en la grabación de la película A Hard Day's Night, y ahí fue pues la primera vez que se encontraron, y de ahí tuvieron una relación durante todos los 60s. Ya posteriormente, en su etapa como ex-Beatle, conocería a su esposa de origen mexicano, bueno, con raíces mexicanas, Arias, que se apellidaba así, con la que tendría su único hijo, y que a la fecha es su único descendiente, Danny Harrison, que mantiene su legado hasta el día de hoy. Entonces ya hablamos un poco de la vida sentimental de George, sus dos esposas, las únicas que yo le conozco, o que por lo menos se tiene conocimiento. Y bueno, otro dato curioso es que de pequeño era muy enfermizo, y que pues en parte por esto fue que aprendió a tocar la guitarra como un pasatiempo para no estar tan triste porque estaba enfermo. Entonces vamos a escuchar esta muy buena canción, no su mejor, pero buena canción de George Harrison. Esto es Do You Want to Know a Secret? Listo, pues después de escuchar esta canción, su primera canción con The Beatles, que pues es muy cortita, y creo que esta es la versión en vivo, me parece que descargué esa. Entonces es todavía más corta porque la hacen un poco más rápida. Entonces pues fue una de sus primeras canciones con ellos que pues lo catapultó a la fama, podríamos decirlo. Y vamos a dar otro dato curioso de George. Bueno, más que dato curioso, parte de su personalidad, porque George era una persona pues muy madura en cierto punto, porque pues las historias de John y Paul pues son muy desgarradoras, porque pues Paul no tenía mamá, John tampoco, y pues sí, como que eso los inspiró un poco a unirse y en su estilo de composición. Pero George era una persona pues completa, tenía a sus papás, Harrison y Louise Ann, que bueno, fueron parte de su vida y que pues incluso llegó a compartir el éxito con ellos. Tenía una novia, Pattie Boyd, y su esposa Olivia Harrison, con la que pudo tener a Danny, que ya lo mencioné, que sigue con el legado de George hasta la fecha. Y hablando de pues My Sweet Lord, que es la siguiente canción que vamos a escuchar de su mejor álbum como solista, que es el All the Things Must Pass. Pues este álbum es muy importante por dos cosas. Una, porque es la compilación de todas las canciones que no cantó con The Beatles, que había compuesto, pero que se las rechazaron sus mismos compañeros. Entonces es un álbum doble, tiene bastantes canciones, y pues es el mejor álbum de George Harrison, la verdad. En solista es el mejor. Y pues de ahí se catapultan dos de sus éxitos mundiales. El primero es All the Things Must Pass, y el segundo es este de My Sweet Lord, que es, bueno, creo que es su canción más conocida en su etapa como solista, y una de sus mejores canciones, la verdad. Y bueno, parte mucho de esto como que tenía George hay una parte de la canción donde se menciona el Hare Krishna, porque George en la grabación de Help, de la película, George pues introdujo a la cultura hindú, y bueno, parte de la cultura lo absorbió mucho, llegando a hacer un retiro espiritual ahí, que pues también aportó mucho a la música de ellos, y que George siempre mantendría en su etapa como
como compositor. No recuerdo muy bien si metí una canción